el nombre de la clase, 2 puntos, y luego vienen las sentencias. Y dentro de esas sentencias podemos hacer una parte estructurada, y al poner los métodos vamos a poner una parte de funciones o funcional o modular. Antes, por ejemplo, había una regla, y me acuerdo que había una regla, y dentro de esa regla había unas figuras, ¿no? Un círculo, un cuadrado, todo eso. Entonces yo podía crear, agarraba la regla, lo ponía en un papel y dibujaba un círculo, y dibujaba un cuadrado, y dibujaba, no sé, un triángulo. Entonces la regla podría ser como el molde que me permitía crear objetos, figura. Cuando abstraemos algo, o sea, algo del mundo real, y lo llevamos a la programación. Eso es la abstracción. Y en esa página web tú tienes, por ejemplo, un carrito de compras. Entonces vamos a suponer que el carrito de compras es un objeto. ¿Cuáles serían los datos de ese carrito de compra? No hay programa donde no se utilice una clase que sea la clase persona, porque normalmente de esta clase voy a crear usuarios. Al momento de crear el objeto tengo que enviarle esos datos. Miren, Grover, ese curso que estamos viendo todos los miércoles y viernes, 2 días a la semana. Y hoy vamos a ver ya entrando o adentrando a lo que sería la programación ya intermedia con Python. Hemos visto la parte básica, donde hemos visto muchos temas. En realidad hemos visto variables, cómo se definen las variables, cómo trabajar en el entorno de Python, funciones. Hemos visto temas lógicos, hemos visto tipos de datos o estructuras de datos, como son las listas, los diccionarios, las tuplas, los sets. Bien, hemos visto muchos temas, ¿no? Ya estamos en la sesión 11. Y en esta sesión vamos a entrar directamente a ver lo que es la programación orientada a objetos. Hoy una introducción, una breve introducción. Quizás no mucha práctica hoy día, porque uno de los problemas, yo que vengo enseñando programación en diferentes lenguajes, he enseñado programación en Java, en JavaScript, en Kotlin, en PHP y también con Python, pues, ¿no? Y uno de los temas que siempre veo, o que siempre noto en las personas que están aprendiendo o empezando en el mundo de la programación, es que no conocen mucho la parte teórica. Y yo creo que la parte teórica es muy, pero muy importante. Entonces voy a traerme por acá. Sabemos que tenemos la documentación de Python, ¿no? Voy a entrar a python.org, documentación, Python Docs. Acá, ya saben, buscamos en español, entramos al tutorial. Y aquí hay una sección bastante detallada de lo que son las clases, ¿no? Justo esto de las clases es el inicio de la programación orientada a objetos. Acá en esta parte o en esta página de la documentación de Python nos habla de muchos temas, ¿no? Nos habla de relaciones con lenguajes como C++ y Módulo 3, ¿no? De que Python tomó lo mejor de estos dos lenguajes para trabajar el tema de la programación orientada a objetos. Les recomiendo que lo lean, ¿no? Ya que nos da un alcance claro de cómo se trabaja o cómo Python trabaja o enfoca la programación orientada a objetos. Acá nos habla de que una clase viene a ser como un espacio de nombres que agrupa datos, ¿no? Que vienen a ser como los atributos, pero no quiero hablar todavía de ello. Por eso les recomiendo que le den una mirada a esta lectura. También se habla de los ámbitos, los espacios de nombres. Y aquí hay un punto importante. Quiero llegar aquí. Un primer vistazo a las clases. Una clase, creo que por acá había una teoría. Un primer vistazo a las clases. Y eso es la programación orientada a objetos. Aquí vamos a hablar el día de hoy. Estoy dividiendo, digamos, esta parte del curso en 2 sesiones. La primera sesión, que es la que vamos a ver hoy día, que es una introducción a la programación orientada a objetos. Vamos a hablar un poco de los paradigmas de programación. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Clases, objetos, abstracción, cómo se define una clase en Python y el tema de los constructores. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco más de otros temas que forman parte de este paradigma de la programación que se conoce como orientado a objetos, que es el encapsulamiento, herencia, el polimorfismo y la herencia múltiple. Y una tercera sesión, que sería ya la siguiente semana, porque eso sería lo que estaríamos viendo el próximo viernes, y esto sería el próximo miércoles, que serían ya unos ejercicios prácticos de todo lo que hemos visto, la parte de programación orientada a objetos, ¿no? Porque sin la práctica no aprendemos
lo que estamos viendo con la parte teórica. Bien, entonces vamos a hablar un poco de los paradigmas de la programación orientada a objeto. Paradigmas de la programación orientada a objeto. Más que de la programación orientada a objeto, vamos a decir paradigmas de la programación, porque todo esto es un paradigma. Todo esto inicia, como ya saben, desde hace muchos años atrás. La programación no es algo reciente. La programación existe desde hace muchos años. Digamos que en estos últimos tiempos, debido al avance tecnológico que hay, ha tenido un gran auge, ¿no? Y sigue teniendo. Pero en realidad el tema de la programación viene desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros paradigmas en que se trabajaba en la programación era el paradigma estructurado. ¿Ok? ¿Y por qué se le llamaba estructurado? Porque escribíamos nuestro programa en un solo archivo y todo se hacía de forma secuencial, ¿no? O sea, como que se ejecutaba todo paso a paso, uno después de otro, ¿no? Una instrucción, luego la siguiente, luego la siguiente. Incluso tenía instrucciones que hacían que vuelva a la línea tal, ¿no? Entonces indicaba un goto. En algunos lenguajes le decían eso, como COBOL, por ejemplo, goto, y se iba a la línea tal y nuevamente hacía la secuencia, ¿no? Y eso era la programación estructurada. Incluso en lenguajes actuales, como Python, que es lo que estamos viendo, se sigue trabajando con la programación estructurada. O sea, tú puedes hacer programación estructurada, o sea, cubre ese paradigma. Luego aparece otro paradigma que podríamos decir que es la funcional. Y yo lo llamo incluso hasta modular. Ok, no es, digamos, un paradigma que ha tenido mucho apogeo, porque incluso muchos dicen que formaba parte del estructurado, pero yo lo veo desde esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya se empiezan a crear funciones en los lenguajes de programación, o sea, yo ya podía crear una función, y esa función era un pequeño algoritmo, es un pequeño algoritmo, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, funciones en Python, habíamos definido un pequeño algoritmo que hace una tarea específica, ¿no? Y esa es una función. Y gracias a esas funciones yo los puedo agrupar, ¿no? Para temas específicos, como por ejemplo lo que vimos en la sesión pasada. Vimos cerca de 30 o 35 funciones para trabajar con strings o con cadenas de texto. Entonces esas funciones, por ejemplo, se agrupan, ¿no? Y al agruparse se puede decir que se crea un módulo o incluso se puede crear una librería. Por eso es que yo siempre digo, esto es una etapa de la programación funcional y modular. Y luego viene lo que hoy conocemos como la programación orientada a objetos. Voy a escribirlo por completo, orientado a objetos. Entonces aquí ya varía un poco, podríamos decir varía mucho, pero agrupa los otros dos paradigmas anteriores. En la programación orientada a objetos, yo tengo atributos que se agrupan en una plantilla que se le conoce como clase. Pero una clase, ¿qué cosa viene a hacer? Una clase viene a ser una especie de tipo de dato que nosotros mismos creamos. Si ustedes recuerdan, Python tiene sus propios tipos de datos, ¿no? Tiene datos enteros, tiene datos float o coma flotante, tiene datos cadenas. También tenemos estructuras de datos como las listas, los diccionarios, ¿no? Entonces una clase viene a ser como un tipo de dato que incluso nosotros creamos para crear luego nuestros objetos. Entonces, bajo esa premisa, se puede decir que un objeto es una variable de ese tipo de datos, ¿no? O sea, de esa clase. Por eso es que se dice que es una instancia de una clase en términos de programación, ¿no? Entonces, si nos vamos a la teoría, miren, la forma más clásica o sencilla de definir una clase es esta, ¿no? En Python. Con la palabra reservada class, el nombre de la clase, dos puntos, y luego vienen las sentencias. Y dentro de esas sentencias podemos hacer una parte estructurada y al poner los métodos vamos a poner una parte de funciones o funcional o modular. ¿Qué dice acá? Las definiciones de clases, al igual que las definiciones de funciones, deben ejecutarse antes de que tenga efecto alguno. En la práctica, las declaraciones dentro de una clase son definiciones de funciones.
pero otras declaraciones son permitidas y a veces resultan útiles. Las definiciones de funciones dentro de una clase normalmente tienen una lista de argumentos peculiar, dictada por las convenciones de invocación de métodos. Cuando se ingresa una definición de clase, se crea un nuevo espacio de nombres. Por eso les decía que hay que leer la parte superior, ya que un espacio de nombres viene a ser como una agrupación. Va a agrupar algo. ¿Y qué es lo que agrupa una clase en Python y en muchos lenguajes de programación? Agrupa datos, que se le conoce como propiedades o atributos, y agrupa métodos, que también son las funciones. Por eso siempre se dice que una clase es una agrupación de atributos y métodos. ¿Ok? Entonces para eso vamos a irnos nuevamente a este blog de notas. Y aquí yo tenía precisamente estos 4 conceptos que se manejan dentro de la programación orientada. La clase o las clases vienen a ser la plantilla o el molde para crear mis objetos. Como se les decía, una clase viene a ser como una especie de... Antes, por ejemplo, había una regla, y me acuerdo que había una regla, y dentro de esa regla había unas figuras, ¿no? Un círculo, un cuadrado, todo eso. Entonces yo podía crear, agarraba la regla, lo ponía en un papel y dibujaba un círculo, y dibujaba un cuadrado, y dibujaba, no sé, un triángulo. Entonces la regla podría ser como el molde que me permitía crear objetos, figura, ¿no? Algo similar, digamos, abstrayendo esto, ¿no? Algo similar. Entonces una clase nos va a permitir crear objetos que van a tener propiedades, que se le conoce como atributos, precisamente, que es el siguiente concepto. Y también nos va a permitir tener comportamiento, como los métodos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las propiedades? Son como los atributos que tienen los objetos. Un ejemplo claro. Voy a abstraer algo, y aquí ya hablamos un poco del concepto de abstracción, que también forma parte de la programación de objetos, ¿no? Cuando abstraemos algo, o sea, algo del mundo real, y lo llevamos a la programación. Eso es la abstracción. Entonces, si yo, por ejemplo, se me viene a la mente un auto, ¿no? Un auto, si yo quiero saber cuáles serían sus atributos de un auto, serían, por ejemplo, el color del auto, la marca, la cantidad de ruedas, podríamos decir, el tipo de motor, ¿qué más? El color, creo que ya lo indiqué, la placa, ¿no? La cantidad de puertas, el modelo, ¿no? Esos vendrían a ser como los atributos de un auto, ¿ok? Entonces es como que algo que describe a ese objeto, ¿no? El estado también puede ser, que si el auto está en perfectas condiciones o de repente está malogrado, descompuesto, también es una propiedad del objeto auto. Entonces a eso hace referencia esto, propiedades o atributos. Luego tenemos los métodos. Los métodos vienen a ser funciones, ¿no? Ya vimos funciones, lo voy a poner así como def. Y las funciones nos brindan el comportamiento. ¿El comportamiento de quién? Del objeto. Si hace un momento hablábamos del auto, haciendo la abstracción, ¿cuáles serían los comportamientos de un auto? ¿O cuáles serían sus funciones de un auto? Primera función, encendido, o sea, cómo se enciende el auto. Otra función, acelerar. Otra función podría ser frenar, encender las luces, abrir las ventanas, encender la radio, ¿no? Ya son comportamientos o funciones que tiene ese objeto. Y normalmente, por buena práctica, lo que se acostumbra es que estos métodos, ¿no? Estos métodos manipulen las propiedades o los atributos. O sea, digamos que por un tema de seguridad, cuando trabajamos en programación orientada a objetos y trabajo con muchas clases, porque voy a tener muchas clases en una aplicación, lo ideal es que los métodos manipulen los atributos. O sea, no los manipule de forma directa, sino que siempre usemos los métodos para poder llegar a los atributos, ¿no? Cambiarlos, modificarlos o traerlos también, ¿no? Para eso sirve, digamos, los métodos en general como buena práctica. Es lo ideal. Luego tenemos objetos.
ya les había indicado que los objetos vienen a ser la instancia de una clase, viene a ser una variable. En realidad un objeto es una variable, ¿no? Porque una variable lo que hace es, cuando yo lo declaro o cuando yo lo defino, separa un espacio en la memoria del computador para guardar un dato. Y lo que obtenemos con el lenguaje de programación es la referencia a ese espacio de memoria o a esa dirección de memoria. Entonces, cuando creamos un objeto que viene a ser una instancia de una clase, no se olviden eso, una instancia de una clase. Es más, eso son muchas preguntas en exámenes, incluso en entrevistas, ¿no? En entrevistas de trabajo te preguntan cuáles serían la instancia de esto, ¿no? O qué es lo que es un objeto de una clase. Y aunque no crean, muchas personas se olvidan de ese término, ¿no? Nunca se olviden de eso. Una instancia, un objeto es una instancia de una clase. Y siempre van a escuchar a veces ya a personas que a veces dictan cursos o leen un libro y dicen, ¿no? El objeto tal, que es la instancia de la clase, pues ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero en términos comunes es una variable. ¿De qué tipo? Del tipo de la clase que hemos definido. Eso es, digamos, los 4 conceptos que se manejan en la programación orientada a objetos, digamos como inicio, porque hay más conceptos, ¿no? Hay lo que es el polimorfismo, hay lo que es la herencia, ¿no? Acá tengo yo esto, precisamente encapsulamiento, herencia, polimorfismo y la herencia múltiple, ¿no? Que son otros conceptos que forman parte de todo este paradigma de la programación orientada a objetos, porque hay que conocer primero qué nos dice la teoría, cómo se aplica, para luego empezar a crear los programas o las aplicaciones basándonos en este paradigma. Porque si no sabemos la teoría y si no sabemos cómo funciona esto, pues no avanzamos mucho, ¿no? Siempre vamos a encontrar trabas o no vamos a entender un programa. Bien, ya hablamos un poco de los paradigmas de la programación, de qué cosa es la programación orientada a objetos, ya que tiene que ver con la abstracción, como les dije, es centrarnos en que todo es un objeto. A ver, hoy en día enfoquémonos un poco en lo que es el comercio electrónico. Hoy en día el comercio electrónico es tener una página web, también puedes tener una aplicación móvil. Y en esa página web tú tienes, por ejemplo, un carrito de compras. Entonces vamos a suponer que el carrito de compras es un objeto. ¿Cuáles serían los datos de ese carrito de compra? Quizás podría ser un dato, un identificador, ¿no? Que ese carrito de compra tenga un identificador al momento que la persona agrega un producto a ese carrito, se crea el carrito y ya tiene un identificador, ¿no? Un código o algo por el estilo. ¿Qué más tiene un carrito de compras? Yéndome a datos propiamente, pues tiene productos. Y esos productos pueden ser una lista. Y miren, ahí ya me acuerdo de que en Python yo puedo crear listas. Y precisamente ese atributo o esa propiedad del carrito de compras podría ser una lista de productos. Entonces ya tengo otro dato. Ahora, hablemos un poco de los métodos. Los métodos nos van a ayudar a manipular, en este caso, el carrito de compras. O a hacer cuáles serían las funciones del carrito de compras. Tengo, por ejemplo, agregar producto al carrito, mostrar los productos del carrito, eliminar un producto del carrito, pagar el carrito de compras. O sea, ya se dan cuenta, ya tengo métodos que me ayudan a trabajar con el objeto carrito de compras. Otro objeto muy común que lo vamos a ver hoy día como ejemplo, que tienen casi la gran mayoría de programas, es el objeto o la clase persona, ¿no? No hay programa donde no se utilice una clase que sea la clase persona, porque normalmente de esta clase voy a crear usuarios, voy a crear registros de personas en un sistema, ¿no? Voy a crear funciones para manipular personas en una aplicación, ¿no? Entonces siempre se acostumbra a tener una clase persona en la gran mayoría de aplicaciones o sistemas, ¿no? Es, digamos, uno de los más comunes o la clase más común que siempre se trata de implementar. Entonces a eso hemos llegado con la abstracción, ¿no? Tratar de abstraer algo del mundo real hacia el mundo informático. Y para hacer eso, necesito de crear clases para poder crear mis objetos del mundo real.
Ahora, yo puedo tener una clase persona. Si yo tengo 1000 usuarios, no quiere decir que yo voy a tener 1000 clases personas. No, yo solo tengo una clase. No se olviden, una clase, mire, regresamos acá. Es una plantilla o molde. A partir de esa clase yo ya puedo crear mis objetos, que serían los usuarios, por decir, ¿no? Ahí yo puedo tener ya 1000 o 2000 usuarios que pueden estar hasta guardados en una base de datos o que pueden estar, digamos, instanciados dentro de la programación de mi aplicación. A eso se refiere cuando hablamos de crear muchos objetos. Ya no es que voy a crear muchas clases. La clase es una sola, ¿no? Es una plantilla o molde que me va a servir para crear mis objetos. Ok, yo puedo tener también una clase. Supongamos que a ustedes les dicen o les contratan para hacer la aplicación de un zoológico. Voy a tener la clase animal, ¿no? Para poder tener el registro de todos los animales que están en el zoológico. Y quizás hasta por clasificación, por tipo de animal. Entonces quizás ya se va abstrayendo más nuestra aplicación, ¿no? Pero estoy llevando algo del mundo real a la parte informática. A eso se refiere el tema de la abstracción. Definición de una clase en Python. ¿Cómo se define una clase en Python? Entonces eso ya es ir acá a la parte código, pero vamos a ver un poco qué nos dice la teoría, ¿no? Ya sabemos que una clase se define de esta forma, miren, con class, el nombre de la clase y luego las instrucciones. Y habíamos dicho de que precisamente una clase va a tener propiedades y métodos, ¿ok? Estas dos características que tiene una clase se le conoce como miembros de la clase. ¿Por qué? Porque las propiedades y los métodos están dentro de la clase. O sea, no son funciones que van a estar fuera, ni tampoco son variables que van a estar en otro lugar, sino están dentro de la misma clase. Por eso es que se dice que son miembros de una clase, ¿no? Los objetos clases soportan dos tipos de operaciones: hacer referencias a atributos e instanciación. ¿Ok? Cuando hablamos de instanciación es crear el objeto. Para hacer referencia a atributos se usa la sintaxis estándar de todas las referencias de atributos en Python, que es el objeto.nombre. Este nombre vendría a ser como un atributo de una clase, y este vendría a ser la variable o el objeto que hemos creado, que viene a ser la instancia. Por eso nos habla acá de que hace referencia a atributos e instancias. Los nombres de los atributos válidos son todos los nombres que estaban en el espacio de nombres de la clase cuando ésta se crea. Por lo tanto, acá nos dice, miren, si yo creo una clase llamada mi class, donde tengo un atributo, miren, aquí yo ya sé que este atributo es un dato entero, 1, 2, 3, 4, 5, y luego acá tengo una función, ¿ok? Pero hay algo particular en esta función, ¿no? Que hay un parámetro que dice self. Luego vamos a hablar de eso. Y luego esta función me retorna un hello world, un hola mundo. Entonces me dice acá que myClass.i, o sea, myClass.i y myClass.f son referencias de atributos válidas que retornan un entero, porque este i retorna un entero, y un objeto función, porque esto es una función, respectivamente. Los atributos de clase también pueden ser asignados, o sea que podés cambiar el valor de myClass.i, o sea, puedo cambiar este 1, 2, 3, 4, 5 por otro valor mediante asignación, o sea, directamente podemos hacer eso. La instanciación de clases, que vendría a ser la creación de un objeto, hace de cuenta que el objeto de clase es una función sin parámetros. Miren, así se instancia una clase en Python, ¿no? Este viene a ser la variable, este viene a ser la clase, pero siempre tengo que poner los paréntesis. Como dice acá, hace de cuenta que el objeto de la clase es una función sin parámetros que retorna una instancia de la clase, o sea, va a retornar el objeto, chicos. Eso es, digamos, la instanciación cuando creamos el objeto. Entonces, hasta ahí, perfecto. La operación de instanciación, de llamar a un objeto a clase, crea un objeto vacío, o sea, sin datos.
Muchas clases necesitan crear objetos con un estado inicial. ¿Y a qué hemos llamado estado? Si ustedes recuerdan, miren, yo cuando regresaba acá, yo tenía atributos. Estos atributos, cuando yo lo creo el objeto, se crean sin datos. Pero existe una forma de crear los objetos con datos. Al momento de crear el objeto, estoy creando el objeto y también le estoy dando datos, ¿no? O a esas propiedades o a esos atributos. Para eso se utilizan los constructores. Y en Python, dice acá, por lo tanto, una clase puede definir un método llamado init, ¿no? Pero de esta forma. Entonces, de esta forma le estamos diciendo a Python, ¿sabes qué? Este es tu constructor, o sea, la clase. Y de esta forma, yo ya puedo asignarle los datos a la clase. Entonces, les recomiendo leer esta teoría. Es bastante extensa, pero muy buena. Está todo en la documentación en el sitio oficial de Python. O sea, acá no hay nada que yo esté inventando. O sea, todo está escrito. Y como les dije, siempre hay que leer para conocer estos términos. Y esto se va a entender mucho mejor si nos vamos a la práctica. Vamos a irnos aquí a Visual Studio Code. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo al cual le voy a llamar po.py, ya, de programación orientada a objeto.py. Sí, vamos a crear mejor una carpeta. Y a esta carpeta le voy a llamar po. Ok. Y ahí voy a meter este archivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es crear una clase. Class persona. Ok. Ahí está. La famosa class persona. Estamos siguiendo la sintaxis que nos dice la teoría en Python. Class, que vendría a ser la palabra reservada class para poder crear nuestro molde o plantilla, seguido del nombre de la clase. En este caso, persona. ¿Cuáles serían los atributos de una persona? Muy fácil. El primer atributo sería un nombre, ¿no? Toda persona tiene un nombre, ¿no? Entonces yo le puedo poner incluso acá con un igual y le puedo dar un valor si es que quiero o no. Voy a ponerle none. Ya voy a hacer que este atributo no tenga un valor. Y como pueden ver ahí, ya no me está marcando un error. Visual Studio Code quiere decir que ya hasta ahí ya tengo definido una clase. Así, sencillita. Pero vamos a agregarle un par de atributos más. Voy a ponerle también la edad. También le voy a decir none. ¿Y qué más le puedo agregar a esta clase persona? A ver, podríamos ponerle también su número móvil, ¿no? O su móvil. Vamos a suponer que estamos haciendo un sistema donde necesite yo el móvil como dato. Y también le pongo none, ¿no? Ahora, los atributos van a depender, obvio, primero de una evaluación o un análisis de datos que tenemos que hacer para poder saber qué atributos va a tener mi clase, ¿no? No es los voy a poner todos los datos de una persona, no, esos datos salen de una evaluación que se hace y que tiene que estar incluso relacionado con una tabla de una base de datos. Entonces, hasta ahí yo ya tengo mi clase persona con estos tres atributos. Aquí voy a crear el objeto. Persona es igual a persona, ¿no? Este sí, si yo lo ejecuto, me sigue dando ese error. No. Clear. No, ahí está. No me está dando ningún resultado porque, bueno, no está haciendo nada todavía el programa. En este caso, la clase persona tiene estos tres atributos. Y yo aquí he creado un objeto. Pero no puedo hacer nada más, miren. Puedo hacer un print. Y le digo persona. Punto. Y pueden ver ustedes que automáticamente me está jalando los tres atributos o las tres propiedades que tiene esa clase, que ya tendría ese objeto. Entonces yo puedo decir nombre, ¿no? Y vamos a ver qué resultado me da. Y me dice none, porque precisamente el nombre fue creado con none. Entonces tiene ese valor. Pero yo no quiero que tenga este valor, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Miren, también puedo asignarlo. Persona punto nombre
es igual y voy a poner mi nombre, ¿no? Entonces si yo hago esto, ahí pueden ver que se imprime esto. Pero lo ideal sería tener, por ejemplo, un método que me imprima estos datos. Y ese método lo voy a crear dentro de la clase. Entonces aquí voy a definir un método que diga getDatos. Y la teoría me dice que tengo que asignar self aquí. ¿Por qué self? ¿Qué significa eso? Self hace referencia al objeto. Es como que este método va a recibir el objeto que hemos creado con la clase, pero lo va a hacer de forma automática. Para eso sirve esta instanciación o este uso de self dentro de la clase o de la función o el método que hemos creado. Entonces aquí yo puedo decir print, voy a decir, por ejemplo, nombre, doy un espacio acá y llamo a self.nombre. ¿Se dan cuenta para qué sirve este argumento? Si bien es cierto, yo al llamar al método no va a haber necesidad de que yo le envíe algo, porque automáticamente el método va a entender de que está recibiendo el objeto como argumento. Y aquí yo estoy utilizando precisamente el atributo de ese objeto. Entonces aquí nuevamente print y voy a poner eda, ¿no? Eda. Miren, self.eda print móvil y también llamo a self.móvil. ¿Ok? En algunos otros lenguajes de programación incluso se utiliza directamente esto, pero ahí, como pueden ver en Python, esto no funciona, ¿no? Me dice como que nombre no está definido, ¿ok? En algunos lenguajes de programación. Pero por buenas prácticas es mejor utilizar la referencia al objeto, que en otros lenguajes, por ejemplo, lo van a ver como TIS. Pero en Python no existe el TIS, sino el self. Por eso es que se hace de esa forma. Bien, entonces ya tengo mi método que me trae los datos o me muestra los datos de la clase. Voy a hacer un poco más pequeño esto, ahí está. Entonces ahora sí puedo llamar acá al método. Ya no necesito poner un print acá, sino lo que voy a hacer es llamar al método. ¿Y cómo llamo al método? Pongo persona punto y miren, aquí ya reconoció a getDatos. Listo. Ejecutamos y me devuelve el nombre, la edad y el móvil. Claro que la edad y el móvil con none y none. Entonces yo puedo cambiar por acá. Persona.edad es igual a 40. Persona.móvil es igual a 999 123 456. Entonces si yo compilo esto, pueden ver que ya tengo esos datos. Y he creado mi objeto persona de la clase persona, pero ojo, miren esto, yo incluso le puedo llamar, miren así, per, para que no crean que es lo mismo, ya no es lo mismo. Ahí está. Entonces aquí voy a tener que utilizar como per. Esta variable es el objeto, no se olviden, es la instancia de la clase, y esto ya vendría a ser como le asigno valores a la instancia de esa clase. ¿Puedo crear otro objeto? Podemos crear otro objeto. Miren, a este le voy a llamar per1. Igual acá, per1. Vamos a crear otro objeto. Per2 es igual también a persona, que vendría a ser una instancia. Y digo per2 punto nombre es igual a Pablo, per2 punto edad es igual a 29 y per2 punto móvil es igual a este número. Ok, entonces puedo llamar acá per2 punto getDatos. Voy a separar esto, voy a limpiar acá la terminal y ejecutamos. Ahí pueden ver, tengo per2 y tengo per1.
¿Por qué está saliendo en ese orden? Porque yo lo estoy llamando en ese orden, ¿no? Primero estoy llamando a getDatos de per2 y luego estoy llamando a getDatos de per1. ¿Ok? Entonces de esa forma estamos llamando a los métodos de la clase persona. Pero aquí quisimos fue crear objetos con datos o atributos no inicializados, ¿no? Justo lo que nos decía la teoría, que podemos crear dos formas, con atributos con datos iniciales o con atributos sin datos iniciales. Para crear atributos con datos iniciales al momento de crear el objeto, se utiliza los constructores. ¿Y qué son los constructores en Python? Pues bien, es el siguiente. Es crear un método init. ¿Ok? Y este método, ¿qué va a recibir? Va a recibir el self, el objeto, y va a recibir los atributos que quiero inicializar al momento de crear el objeto. Entonces le voy a decir nombre, edad y también móvil. Entonces aquí va a ser self.nombre es igual a nombre. Ajá, pero acá ustedes dirán, pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si acá le pongo non? Ahí está, ¿ya? Para que no piensen que es lo mismo. Entonces también self.edad es igual a ed. Entonces voy a cambiar este parámetro por ed. Self.móvil va a ser igual a mov. Listo. Tengo la inicialización, de los atributos de nuestra clase o de nuestro objeto. Entonces, al momento de crear el objeto, yo debería enviarle esos parámetros. ¿Y cómo haríamos eso? Al tener ya esto, ya no es necesario incluso obtener los atributos acá. ¿Ok? Miren, los voy a quitar. Y aquí en el programa, miren, yo puedo hacer per1 punto. Y Python lo sigue reconociendo. Miren, nombre, edad, móvil. ¿Por qué? Porque ha detectado que tengo un método constructor donde yo estoy definiéndole estos atributos. Ya automáticamente Python va a entender eso. Por eso es que no me está dando un error aquí. Entonces yo ya puedo hacer lo siguiente. Miren, aquí en persona podemos enviar. Vamos a crear acá, por ejemplo, per2, per3, ¿no? A ver, por acá, a ver, per3 punto, perdón, es igual a persona. Y miren, me pide el nombre, me pide la edad y me pide el móvil. O sea, puedo crearlo de esta forma. A ver, persona 3, voy a enviarle un nombre, Ana. Edad de Ana, 25. Y su móvil de Ana, no sé. Listo, esos datos. Entonces aquí voy a copiar esto y pongo per3.getDatos. Guardamos y ejecutamos esto. Ya, ¿qué es lo que está pasando? Está dando un error. Y nos dice que per1, instancia de la clase, requiere de argumentos. Acá está. ¿Por qué? Porque ya mi clase tiene un constructor. ¿Ya? Eso se pueden dar cuenta ustedes. Ya tiene un constructor. Por lo tanto, al momento de crear el objeto, tengo que enviarle esos datos. Miren, Grover 40. Y luego sería este dato, ¿no? Lo voy a enviar ahí. Entonces acá esto lo puedo quitar. Lo mismo con per2. Envió este nombre. Le enviamos la edad. Y le envío este número móvil. Borro esto. Ahí está. Y tengo per3, ¿no? Acá le voy a poner este comentario arriba que diga instancias de la clase personas. Que son los 3 objetos que hemos creado. Entonces ahora sí, si compilo esto, tengo, en este caso, Ana. A ver, algo está pasando aquí.
Vamos a limpiar. Ahora sí, ejecutamos. Ahí está. Algo pasó ahí cuando moví la ventana. Entonces tenemos los datos, tenemos el método constructor y tenemos un método sencillo. Bien sencillo, bien práctico de hacer nuestra clase inicial y cómo creamos el objeto. Entonces se dan cuenta que cuando yo ya creo el constructor, al momento de crear el objeto, ese objeto tiene que ser creado con datos, salvo que lo cree de esta forma, ¿no? Per4 persona y le envíe none y none, ¿no? Entonces pongo acá, voy a copiarme esto también, pongo per4.getDatos. Se supone que todo tiene que venir con none, ¿no? Sin datos, ¿ok? Pero hay formas de cómo trabajar los constructores, ¿no? Hay formas de cómo crear más constructores dentro de Python. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. La idea de hoy día era hacer esta breve introducción, ¿no?, al paradigma de la programación. Hemos hablado de los 3 paradigmas: la estructurada, la funcional y la programación orientada a objetos, que es lo que hoy en día ya se utiliza. Digamos, no es tan nueva tampoco, porque orientado a objetos, viene desde la década de los 90. Lenguajes como Java, por ejemplo, Java es, desde que tú empiezas a trabajar con Java, es netamente orientado a objetos. C# también tiene ese modelo, a diferencia de C++, Python, que digamos su modelo es distinto, pero podemos hacer programación orientada a objetos como ustedes lo están viendo. O sea, sí se puede hacer. Hemos hablado de qué cosa es, hemos hablado de las clases y objetos. No se olviden estos conceptos. Clase viene a ser la plantilla o el molde para crear mis objetos. Las propiedades vienen a ser los atributos que va a tener mi objeto. Los métodos vienen a ser el comportamiento que va a tener el objeto. Y los objetos vendría a ser la instancia de la clase. ¿Ok? Eso es, digamos, todo lo relacionado hasta la parte de definición de clase. De clase y objeto. Abstracción es traer algo del mundo real y llevarlo a código, ¿no? Con sus datos, sus comportamientos, qué método va a tener, cómo definimos la clase en Python, hemos visto, y también cómo manejamos el tema de los constructores, ¿no? Esto ha sido una breve introducción. Hay mucho más de qué hablar de la programación de objetos. Estoy seguro que cuando hagamos los ejercicios se va a entender mucho más. Pero esta es una breve introducción, chicos. Igual este código se va a nuestro GitHub. Este archivo mail lo voy a eliminar por ahora, que no lo llegué a utilizar. Y le pongo versión 1, ¿no? Confirmamos. Y se va a nuestro GitHub para que lo puedan tener en cuenta. Listo. Eso es todo lo que queríamos ver el día de hoy. Nuevamente, gracias por habernos acompañado esta noche. Y nos vemos hasta la siguiente sesión, que sería el día viernes. Vamos a seguir viendo un poco más de la programación orientada a objetos. Bye. Nos vemos hasta la próxima.